Buenas noches a todos. Qué bueno que una vez más el Señor en su gracia nos concede volver a juntarnos y poder así entonces continuar con nuestro estudio. Nuestro tema, como ya sin duda lo recuerda, es cómo prepararme para el matrimonio. Una de las cosas importantísimas para la vida de todo caballero y de toda señorita. Y vamos a continuar en nuestra división que estábamos pensando sobre el hecho de establecer prioridades o establezca prioridades. Hemos hablado de dos prioridades anteriormente y ahora vamos a hablar de la tercera prioridad que debemos establecer antes de establecer nuestro matrimonio o un matrimonio. Y es el hecho de tener una ocupación o un oficio o un estudio. Dicho de otra manera, tener un trabajo o una preparación o un medio a través del cual podamos proveer para las necesidades que naturalmente van a venir, necesidades personales, pero también necesidades familiares. Y es importante recordar que la Escritura nos enseña a este hecho importante del trabajo, la ocupación, la vocación a la cual nosotros debemos o podemos dedicarnos. Abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios, el capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice así la Escritura, Efesios capítulo 6, versos 5 al 8. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Creo que esta es una de las porciones más claras de las Escrituras que nos habla sobre el trabajo de alguien que es un empleado, de un patrono o de una empresa. Otro pasaje relacionado lo tenemos en primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice así la Escritura, 5, 7 al 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hasta aquí nuestra lectura y que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y ayudarnos en la meditación de su palabra. Estos son solamente dos de los varios pasajes que en la Escritura encontramos y nos instan, nos enseñan y nos motivan a el hecho de estar involucrados en algo para hacer en la vida. Debemos reconocer que todo cristiano debe tener algo productivo para hacer en la vida, porque de lo contrario corre el riesgo de convertirse en un parásito de la sociedad. El apóstol Pablo no solo nos anima a tener un trabajo, sino también nos anima a trabajar de manera correcta, de manera honrada y de manera honesta, de tal forma que traigamos honra y gloria al nombre del Señor. El trabajo honrado no es una maldición, sino más bien una bendición. A veces he escuchado a algunos que murmuran contra Adán y creen que el trabajo es producto del pecado de Adán.
pero en realidad no es así. Porque antes que Adán y Eva fracasasen, ellos ya tenían responsabilidades de trabajo para desarrollar. Dios les había entregado a ellos la responsabilidad de gobernar, de señorear y de guardar lo que estaba bajo su cuidado. Y ese era parte del trabajo que ellos ya tenían en su estado de inocencia antes de fracasar en la vida. Entonces, el trabajo no es una maldición, es una bendición y es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. También el trabajo es necesario para poder hacerle frente a las demandas y a las necesidades y también a las responsabilidades de la vida. Todos sabemos que a través del trabajo que se hace es la forma general en la que normalmente se adquieren o se obtienen los recursos o el dinero para poder suplir las necesidades que tenemos en la familia o en el hogar o necesidades personales. Entonces no es algo a lo cual tengamos que tener aversión o rechazo. Contrario a eso, nos debe gustar trabajar. Todo joven debe gustarle trabajar. Toda señorita debe gustarle trabajar. Todo creyente debe ser un buen trabajador, una buena trabajadora. Es parte de la vida. Y por esa razón es importante que cuando usted como señorita está pensando en alguien, procure asegurarse si ese alguien es alguien que está o tiene una ocupación, tiene algo para hacer y que no vaya a ser que solo sea hijo de papi y mami. Nada más, dicho de otra manera, que todo lo que tiene, a pesar de que ya tiene edad para ser responsable, pero no ha asumido ni ha asimilado ni ha aceptado responsabilidad, sino que lo siguen manteniendo sus padres. La independencia es una necesidad de los jóvenes en este aspecto de la vida, para aprender a granjearse, por así decir, su propio sustento. Pero también el trabajo es importante como medio de sostenimiento personal y también sostenimiento para la futura familia. Y es por esa razón, hermano y hermana joven, que se prepare. Es necesario que usted se prepare, que busque la forma como superarse en el trabajo vocacionalmente, profesionalmente, a través de un estudio o lo que sea, pero debe usted interesarse en no ser uno más de los del montón, sino ser alguien que se ha interesado y que ha sido diligente en prepararse para hacerle frente a las demandas y exigencias de la vida. Entonces es de suma importancia tener un trabajo, una ocupación, un estudio, saber un oficio, o sea, saber hacer algo como medio de sostenimiento personal. Muchas veces el joven no ve la importancia de este tipo de cosas y entonces desperdicia su vida en mediocridades, desperdicia las oportunidades que a veces la familia misma le brinda y le apoya para que logre superarse, y muchos no aprovechan esta oportunidad. Vienen a darse cuenta que la desperdiciaron, pero vienen a darse cuenta demasiado tarde. Así que yo quiero animarle a este hecho. Usted y yo y ningún creyente debería caracterizarse por ser haragán, por ser alguien que no tiene voluntad o habilidad para hacer cosas en la vida. Cada joven debe tener un medio de sostenimiento. Debe saber cómo va a sobrevivir y no ser siempre un mantenido, porque muchas veces es fácil acostumbrarse a eso.
Y algunos no son mantenidos, sino que se creen súper mantenidos. Y son así, viven así, y lucen bien. Pero la señorita, cuando ve a alguien así, debe procurar asegurarse, bueno, ¿de dónde tiene tal cosa? ¿Cómo la obtuvo? ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? ¿Qué busca en la vida? ¿Hacia dónde apunta su vida? Señorita, nunca se case con alguien que usted no sabe cómo y de qué se sostiene, porque tampoco sabrá cómo y de qué la va a sostener a usted. Si no sabe eso y si no es alguien, digamos, atrevido o que acepta retos en la vida, entonces a usted la va a mantener, pero la va a mantener hambriendo, la va a mantener en desnudez, la va a mantener en necesidad y no va a tener comodidad. Debe recordar que el estómago no se llena con amor, no se llena con palabras bonitas. Debes saber que el techo no se construye con amor, no se construye con frases bonitas, no se construye con idealismos. Esas cosas se satisfacen, se suplen esas necesidades con trabajo, con dedicación, con el hecho de activar en algo. Y una cosa muy importante es que si usted no tiene cómo sobrevivir, o sea, cómo mantenerse solo, no debería estar pensando en un noviazgo, ni mucho menos debería estar pensando en un matrimonio. Hay jóvenes que a veces creen, bueno, ya tengo 18 años, ya tengo voz de hombre, ya tengo barba, tengo bigote y todo lo demás, pero no sabe cómo mantenerse. No sabe cómo ganarse el pan diario. Desayuna, almuerza y cena porque papá y mamá le dan todo. Viste porque papá y mamá le dan todo, pero no se ha lanzado a la vida real. Entonces, si no tiene usted cómo sobrevivir, cómo mantenerse, no debería estar pensando en un noviazgo, tanto el caballero como la señorita. Claro, mucho más el caballero porque es el principal responsable de proveer para la familia, para el hogar. Él debería de ser la principal fuente de provisión para la familia. Entonces, con mayor razón, debe pensar que necesita tener cómo sobrevivir. Entonces, es importante pensar en eso. Recuerdo la historia de un hermano que aprecio mucho y me llamó bastante su atención cuando le conocí en una iglesia y le pregunté, bueno, ¿tiene novia? ¿Está interesada en algún hermano, en alguna hermana? Y me dice, sí, hermano, me interesa fulana. Ah, le digo, qué bien. Pero ya le dijo algo a ella. No, hermano, me dice, no le he dicho nada porque no tengo trabajo. Y lo primero que yo pienso que ella me va a preguntar y la familia me va a preguntar es, ¿y dónde trabaja? ¿O qué hace? Aunque yo dice, tengo una profesión de la universidad, soy egresado de la universidad, pero no tengo trabajo. Estoy orando al Señor que me provea un trabajo. Y cuando Él me provea un trabajo y cuando yo ya tenga un trabajo, entonces, dice Él, me lanzo a ver cómo me va. Un mes más tarde él consiguió un buen trabajo. 8 días después de haber conseguido el trabajo, entonces se le declara a la muchacha. Y lo primero que surgió cuando la mamá de la muchacha se dio cuenta fue la pregunta, ¿y dónde trabaja ese muchacho? Ahora él tenía y ella misma tenía una respuesta para poder tranquilizar un poco a la familia. Me llama la atención la idea de él, la prioridad que él había establecido. Gracias a Dios era la persona que tenía para su vida. Lo han evidenciado por más de 18 años de vida matrimonial y siguen activos.
Si no tiene cómo sobrevivir, no debería usted estar pensando en un noviazgo, ni mucho menos en un matrimonio. Así que si le gusta a alguien y está pensando en alguien, pero todavía tiene que pedirle a papá, a mamá, a abuelos o a tíos para que le den para la gaseosa o para el refresco, para lo que sea, y compartir con la muchacha, cuidado. Piénselo bien. Si no puede sostenerse solo, ¿cómo cree que va a sostener a la futura esposa? No hay forma de hacerlo. Por esa razón es importante que los jóvenes y las jóvenes se preparen. Nunca debe olvidar que vivimos en un mundo competitivo y que los mejor preparados son los que tienen las mejores opciones en la vida. Esa es una realidad en la vida secular, en la vida práctica, en la vida material. También debemos saber que toda relación de noviazgo que perjudique el trabajo o el estudio o inclusive su vida de iglesia está fuera de las prioridades establecidas por Dios. Porque este tipo de relación llamada noviazgo no debería de ser un estorbo para el desenvolvimiento de sus responsabilidades laborales ni espirituales. Contrario, deberían de ser un apoyo para el desenvolvimiento de esas responsabilidades. Entonces piense bien en eso. Si esta relación me perjudica el trabajo, me perjudica el estudio o en el estudio, me perjudica mi actividad en la vida de la iglesia, en mi ministerio, es muy probable que usted esté entrando en una relación que no es la voluntad de Dios. Y por esa razón es muy importante pensar en ese hecho. Debe tener una ocupación, un oficio, un estudio, una profesión, un trabajo, algo para hacer, a través de lo cual usted pueda tener lo necesario para el sostenimiento de la familia. Ahora, todos los seres humanos debemos saber que hay 3 decisiones que son las más importantes en la vida. Quizá haya muchas más, pero considero en este sentido que 3 de ellas son las más importantes y que todo ser humano se ve obligado o por conveniencia o en la necesidad de tomar ese tipo de decisiones. La primera de esas decisiones es la decisión espiritual. Romanos el capítulo 3, verso 23 dice que todos nosotros hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿con qué tiene que ver la decisión espiritual? Precisamente tiene que ver con su relación personal con Dios. Ahora nosotros como creyentes, todos debemos tener una relación personal con Dios. Esa relación personal debe ser la relación número 1 en todos los aspectos de nuestra vida. Debe ser antes que con el cónyuge si estamos casados. Debe ser antes que con la novia o la persona que pretendo, antes que con los padres. Mi relación personal con Dios es una decisión espiritual que debe tomar todo verdadero creyente. Y aquel que no es creyente debe tomar esa decisión espiritual de darse cuenta que está perdido sin Dios, sin fe y sin esperanza y que está en camino a la condenación eterna, pero que la gracia de Dios se ha manifestado para salvarle, darle vida eterna, perdón de pecados y una relación personal con Él. Entonces es una decisión de trascendental importancia, la decisión espiritual. Nosotros los creyentes debemos tener esa relación personal constante, continua, diariamente.
A veces en el mundo sofocante en el cual estamos viviendo, el mundo de las actividades y de los negocios, nos cuesta un poco tener la disciplina de una relación personal. Una de las cosas que he hecho como un compromiso delante de Dios es nunca ver mensajes en mi celular, ni nunca encender mi celular sin antes no he tenido mi tiempo personal con el Señor, mi tiempo de oración por la mañana y mi devocional personal. Para mí eso es prioridad número uno. Cada día al despertar, primero acudo a la presencia del Señor, luego acudo a mi devocional personal, la lectura de su palabra. Y una vez que esas dos cosas ya han sido una realidad cada día, entonces después puedo ir a mi celular para ver qué mensajes hay o devocionales que muchos me están enviando o consultas o algo por el estilo. Pero esa decisión espiritual es una de las más importantes en la vida de todo ser humano. Y la segunda decisión importante es la decisión sentimental. En Génesis, el capítulo 2 y el verso 24, encontramos la escritura en donde nos habla de este importante hecho en la vida de nosotros los seres humanos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es la decisión sentimental. Aquellos que ya estamos casados, ya tomamos esa decisión. Ya tenemos a alguien con quien compartir la vida. Pero es muy probable que una gran cantidad de aquellos que nos escuchan todavía no han tomado la decisión sentimental. Otros quizá están ya por tomar esa decisión. Otros de repente están pensando y esperando que la oportunidad se llegue para decirle o para recibir la propuesta de parte de la persona en quien estamos pensando. La decisión sentimental es también de fundamental importancia. Y eso tiene que ver con su relación con la persona que será su compañero o que será la compañera para toda la vida. La decisión sentimental. Debemos recordar, hermano y hermana, esta es una decisión de por vida. De por vida, no es por unos pocos años. Por esa razón tenemos que darle al Señor el lugar en nuestra vida y darle a Él la oportunidad de que controle, gobierne y guíe nuestros sentimientos para tomar una decisión de la cual no tengamos que arrepentirnos poco tiempo después, sino que contrario a el hecho de arrepentirnos, vivamos glorificando y ensalzando y agradeciendo al Señor por habernos guiado a la persona que Él tenía preparada para nuestras vidas. La decisión sentimental entonces es de suma importancia porque tiene que ver precisamente con quién voy a compartir mi vida y quién va a compartir su vida con la mía. Pero en tercer lugar tenemos la decisión vocacional, o sea, a qué nos vamos a dedicar en la vida. Vamos al Nuevo Testamento, Segunda Tesalonicenses, el capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así la Escritura. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué debe pasar con él? Tampoco coma. O sea, no se trata de comer y comer y comer, no. Se trata de trabajar y comer, trabajar y comer. Si no trabaja con sus manos,
tampoco debería trabajar con su mandíbula. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. El que no trabaja, tampoco coma. Sigamos la lectura, verso 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, no de vez en cuando, cada 8 días o una semana por mes, no, sino trabajando sosegadamente. Trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Vemos aquí que el apóstol Pablo era un ejemplo a imitar y los que estaban andando también con él un ejemplo a imitar. Y ellos estaban involucrados en una actividad para hacer. Y Pablo condena entonces esa clase de vida suavetona que muchos quieren vivir, una vida sin compromiso, una vida sin presión, una vida sin mucha actividad. No debe de ser así. Y los años que más deben aprovecharse para esta decisión vocacional son los años de la juventud, la edad en la que la mayoría de los que están escuchándome están, la mejor etapa de la vida para tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, la decisión vocacional tiene que ver con o está relacionada con el trabajo al que se va a dedicar. Tiene que estar enfocado en algo para hacer en la vida. No se puede vivir bien ni del aire, ni de ninguna otra cosa, sino a través de un trabajo honrado, honesto y decente que todo creyente debería de desarrollar. Entonces la decisión vocacional se relaciona con el trabajo al que se va a dedicar. Puede ser su trabajo propio, su propio negocio, trabajo en el campo, trabajo en la profesión en la cual usted se ha preparado. Pero debemos entender que esa es una prioridad fundamental, tener un trabajo para hacer. Si usted no tiene un trabajo práctico, yo quiero animarle. Si no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad o sacar educación media o qué sé yo, algo por el estilo, aprenda una manera honrada, honesta y decente de ganarse la vida, porque necesitamos el trabajo. Usted necesita trabajar, necesita mantenerse, proveer para las necesidades de la familia. Cada una de estas decisiones, la decisión espiritual, la decisión sentimental, la decisión vocacional, son decisiones que tienen su lugar y tienen su importancia en la vida. Y vamos entonces a darnos cuenta que necesitamos tomar estas 3 decisiones. Quizá la mayoría ya hemos tomado la primera. Una buena cantidad quizá hemos tomado la tercera. Pero quizá muy pocos no han tomado la decisión número 2, la decisión sentimental. Recuerde, es importante la decisión vocacional, el hecho de saber ganarse la vida, el sustento diario, porque todos los jóvenes creyentes deben ser ciudadanos por excelencia en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. Veamos lo que nos enseña Proverbios, el capítulo 20, libro de Proverbios, el capítulo 20, versículo 11 y versículo 13. Dice así la Escritura, capítulo 20 de Proverbios, verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Es conocido por sus hechos, qué hace, a qué se dedica,
¿Cuál es la ocupación que él tiene? Verso 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Es usted amante del sueño? ¿Le cuesta levantarse todos los días por la mañana? Sus padres o los tutores que tiene o los compañeros con quien vive se cansan de tocarle, de llamarle a la puerta para que se levante. ¿O es ya un joven dispuesto, disciplinado, formado, una señorita responsable que procura cumplir con todos sus deberes y sus responsabilidades? Quiero que entendamos, amados hermanos y hermanas, que esto es elemental en la vida de todo hombre y de toda mujer, y muy especialmente de nosotros los creyentes. Quiero animarle rápidamente a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Uno de una joven y otro ejemplo de otra joven en el Antiguo Testamento. Hay una pregunta importante que encontramos en el libro de Ruth. ¿De quién es esta joven? Y este es un ejemplo, un ejemplo de esta joven en el Antiguo Testamento donde está esta pregunta. Y vamos al libro de Ruth, el capítulo 2 y el versículo 5. Libro de Ruth, capítulo 2 y el verso 5. Dice así: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Esa es una pregunta interesante. Y es bueno que las señoritas, las hermanas jóvenes, piensen en esa pregunta. Pero a la vez también los jóvenes piensen también en esa pregunta. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones para que Booz hiciese esta pregunta en relación a Ruth? Si nunca antes Booz había visto a esta joven, nunca antes la había visto, al parecer, esta fue la primera ocasión en la cual él la ve y la ve trabajando. Y cuando él mira la forma, la dedicación, la devoción, la entrega de esta joven al trabajo, es cuando surge la pregunta, ¿de quién es esta joven? ¿Qué se preguntan de usted, hermana amada? ¿Es usted dinámica, trabajadora, dispuesta? ¿O no le gusta hacer? Le tienen que pedir que haga las cosas, mandarla que hagan las cosas, rogarla que hagan las cosas, ¿o es disponible? ¿Cuáles podrían ser las razones de esta pregunta? Y quiero animarle a ver rápidamente 6 o 7 razones que habían por las cuales Booz hace esta pregunta en relación a Ruth. La primera de ellas, su condición era muy pobre. Y esto lo vemos en el versículo 2 del capítulo 2. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. ¿Por qué pensamos que era una mujer muy pobre? Pues cuando vamos al libro de Levíticos, capítulo 19, verso 9 y 10, encontramos que los que espigaban los campos eran la gente sin recursos. Las espigas y el grano que caía, el grano de trigo que caía, no lo deberían de recoger los dueños del trigal. Dios ordenó que todo eso se quedase allí para ser recogido por los pobres y por los extranjeros. Y por esa razón vemos entonces allí a Ruth, la moabita, recogiendo espigas o espigando en ese campo. Levíticos capítulo 19, verso 9 y 10 nos dice, cuando siegues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios.
La misma idea encontramos en el capítulo 23 y el verso 22, siempre de Levíticos. 23, 22 dice así: cuando segares la miel de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Eso nos muestra entonces que la condición de Ruth era una condición de pobreza, al grado que ella tenía que ir a espigar al campo. Pero en segundo lugar, su sujeción a su suegra. Notemos en el verso 2 que ella pide permiso, por así decirlo. Ella le ruega a su ex suegra, porque recordemos que ella era viuda, pero le ruega a ella que le permita ir al campo para segar, para conseguir qué comer, pero está sujeta. Estoy seguro que si su suegra le dice, no, Ruth, no vayas, ella no va. Ella fue porque su suegra la autorizó a ir. Eso es algo digno de admiración. En tercer lugar, su carácter era admirable y definido. No era una muchacha blandengue, no era una muchacha de chocolate, no era una muchacha indecisa que decía sí y luego no, y después tal vez no se puede hacer, no. Era alguien que tenía un carácter admirable y definido. Y lo vemos en el capítulo 1, verso 16 al 18. Y dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué clase de joven era esta? Con un carácter admirable y definido. No quiso dejar a su suegra irse sola. Ella tenía el derecho de poderse quedar en casa con sus padres, con su familia, en su nación, pero no lo quiso hacer. Era definida, era admirable la decisión que ella tomó. En cuarto lugar, su laboriosidad. Ella no estaba pensando, bueno, mi suegra tiene que ver qué hace. No dijo, bueno, yo soy extranjera y aquí ¿quién me conoce? No, era alguien muy laboriosa. Dice, yo voy a ir. Y voy a ir a cegar, voy a ir al campo, voy a recoger espigas en pos de cualquiera que encuentre gracia. Era alguien laboriosa, buscaba qué hacer. Sin duda mantenía todo en orden en casa. Quizá era una casa donde valía la pena llegar. Pero también su persistencia en el trabajo. Mire lo que dice el verso 7. Capítulo 2, verso 7. Y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Esto es desafiante, hermano y hermana. Una muchacha laboriosa, persistente en el trabajo. Empieza por la mañana y no para hasta que llega al final de la tarde o hasta que termina la carrera. Usted dirá como muchacha, bueno, ella era sin duda de acero, pero realmente tiene que ver con la voluntad. ¿Es usted realmente laboriosa? ¿Es persistente en el trabajo o solo hace la seña? Solo aparenta. Esta joven era persistente en el trabajo. Estaba, dice aquí,
desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Tenía suficientes ganas de trabajar, pero también su consideración hacia su suegra. Toda la actividad que ella desarrolla está enfocada en la consideración para su suegra. Ella no quería que su suegra fuese la que se expusiese al trabajo o anduviese buscando trabajo. Le dice, no, yo voy a ir. Y Noemí se queda en casa esperando que su nuera le traiga el sustento. Pero también en séptimo lugar, su dependencia de la providencia divina. Y dice el verso 2, en cuyos ojos hallare gracia. O sea, está dependiendo de que el Dios de Noemí va a aparejar las cosas y va a proveer de alguna manera en algún lugar para que ella pudiese traer a casa el sustento para ambos. Así rápidamente vemos estas razones por las cuales vos haces esa pregunta. ¿De quién es esta joven? Pero quiero animarle a darle vuelta a la moneda. Veamos ahora la misma pregunta, pero ahora en relación a un joven. Un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿de quién es este joven? Recuerde que la anterior es, ¿quién es esta joven? Hablando de la muchacha, ahora vamos a hablar del joven. Una pregunta similar y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 55 y 58. Dice así, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey le dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿De quién es hijo? Y la pregunta podría ser la misma. ¿Cuáles son las razones por las que se hace esta pregunta? Y quiero animarle a pensar en algunas de estas razones. Primero, la evidente valentía que este joven tenía, enfrentándose al filisteo. Evidente valentía que él tenía. Fue una de las razones principales por las cuales el rey Saúl hace la pregunta, ¿de quién es hijo este joven? ¿Se han preguntado de usted por buenas razones algo semejante? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hija esta muchacha? ¿De quién es hijo este muchacho? Señorita, cuando va a enamorarse de alguien, de un caballero, hágase esa pregunta. ¿Quién es el papá de él? ¿Quién es el abuelo de él? ¿De qué lugar es? ¿Qué clase de joven es él? Y aquí vemos que una de las razones por las cuales el rey pregunta es por la evidente valentía que él tenía. La segunda razón por la cual pregunta es por la evidente victoria sobre el filisteo. Saúl le ve ahí y es plenamente consciente de que allí hay una victoria incomparable que este joven muchacho ha tenido sobre el filisteo. El verso 57 dice, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. El trofeo y la evidencia de la victoria estaba en la mano de David. Pero también su buen comportamiento delante del pueblo fue otra razón por la cual se puede preguntar de quién es hijo este joven. Y vamos allá al capítulo 18, verso 5, que nos dice, y salía David a donde quiera que Saúl enviaba,
y se portaba, note bien ese detalle, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Acepto a los ojos de todo el pueblo. Su buen comportamiento delante del pueblo, pero también sus diferentes cualidades. Es interesante cuántas verdades nos arroja una sola porción de la Escritura, un solo versículo de la Biblia en cuanto a cualidades que David tenía. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 18 dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Eran brillantes las cualidades que tenía este joven llamado David. Señorita, busque, piense y ore por alguien que tenga cualidades dignas de imitar. No corra, no se desespere, no se frustre, no se entretenga con la apariencia física. Conozca de cerca a esa persona. Tómese su tiempo, no se apresure, no lance su vida por la borda. Y sabe, para todos nosotros, hermanos amados y hermanas, la diligencia debería de ser una de nuestras grandes cualidades. Y vamos a concluir leyendo Proverbios, el capítulo 12, libro de Proverbios, el capítulo 12 y el verso 27, que nos dice de la siguiente manera. Proverbios, capítulo 12, verso 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. La diligencia tiene que ver con voluntad para hacer las cosas, deseo de trabajar, de ser alguien dinámico, activo e involucrado en algo productivo para la sociedad y para su propia vida. Capítulo 13, verso 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Note bien, desea nada más, pero nada alcanza. Más el alma de los diligentes, ¿qué va a pasar? Será, dice, prosperada. El alma de los diligentes será entonces prosperada. Y eso es importante que nosotros lo entendamos claramente. Y vemos también en Proverbios el capítulo 21, en donde tenemos más o menos la misma idea en relación a este pensamiento. Y es importante que entendamos esta verdad. Verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a pobreza. Quiera el Señor, hermano y hermana, que nosotros podamos establecer esta prioridad para nuestras vidas. Tener voluntad para trabajar, ganas para seguir adelante. A veces es triste que encontramos personas que pareciera que están condenados a la miseria, que tienen las oportunidades y no las aprovechan. Hay otros que aprovechan cada oportunidad que les aparece, pero otros crean las oportunidades, buscan las oportunidades y de esa forma siguen adelante. Muy bien, nuestro tiempo está sobrepasado. El próximo lunes veremos la cuarta prioridad que debemos establecer. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.